¿Te ha pasado que haces todo lo que te dijeron que hicieras y aún así sientes que tu hijo con TDAH no mejora? Lo llevas a terapia, tal vez ya toma medicamento, hablaste con la escuela, cambiaste rutinas, le quitaste pantallas, probaste premios, castigos, horarios, respiraciones, tablas de puntos y aún así algo sigue sin avanzar. Haces todo lo que puedes. Vas a citas, les preguntas, intentas aplicar estrategias, escuchas a la maestra, hablas con la familia, cambias la forma de decir las cosas, intentas no gritar, intentas ser paciente, pero por dentro hay una pregunta que duele mucho. ¿Por qué si estoy haciendo tanto, mi hijo sigue igual? Entonces llega otra llamada de la escuela, otra tarea incompleta, otro berrinche, otra mañana caótica, otra noche en la que terminas cansada, culpable y preguntándote si estás haciendo algo mal. Y quiero empezar diciéndote algo importante. Tal vez no estás haciendo todo mal. Tal vez estás haciendo muchas cosas, pero sin una ruta que las conecte. Y esta frase quiero que la guardes del inicio. No siempre falta esfuerzo. Muchas veces falta una ruta porque una mamá cansada no necesita más culpa, necesita claridad. Y cuando un niño con TDAH o trastorno del espectro autista o retos de neurodesarrollo no mejora como esperábamos, muchas veces los adultos pensamos en conducta. Pensamos, no quiere, no obedece, me reta, manipula, no pone de su parte. Pero debajo de muchas conductas hay habilidades que todavía no están funcionando bien. Debajo de la conducta puede haber funciones ejecutivas inmaduras, impulsividad, dificultad para frenar, problemas para sostener la atención, memoria de trabajo frágil, sobrecarga sensorial, baja tolerancia a la frustración y emociones que suben demasiado rápido. No es solo conducta, es cerebro, cuerpo, ambiente y relación. El problema no siempre es que el niño no quiera mejorar. Muchas veces el problema es que el tratamiento está trabajando por partes, pero la vida del niño ocurre completa. La terapia ve una parte, la escuela ve otra, el médico ve otra, la casa vive todas al mismo tiempo. Y cuando estas partes no se conectan, la mamá termina siendo la coordinadora de todo. Coordinadora médica, coordinadora escolar, coordinadora emocional, coordinadora terapeuta, coordinadora familiar y todo eso muchas veces sin un mapa claro. Por eso, el insight central de este video es, no siempre falta esfuerzo, muchas veces falta una ruta. Y cuando entiendes esto, cambia algo. Dejas de preguntarte solamente, ¿qué estoy haciendo mal? Y empiezas a preguntarte, ¿qué parte de la ruta está faltando? Pensemos en algo muy común. Tu hijo va a la terapia una vez por semana. En esa sesión puede estar tranquilo, puede jugar, seguir instrucciones, hacer una actividad y responder bien. Pero la pregunta no es solo, ¿está yendo a terapia? La pregunta es, ¿para qué objetivo está yendo? Porque después llega el lunes real, hay que levantarse, vestirse, desayunar, encontrar los zapatos, guardar la tarea, no pelear con el hermano, subirse al coche, llegar a la escuela, copiar el pizarrón, no interrumpir, esperar turno, hacer la tarea en la tarde, bañarse, dormir. Eso no es una sola habilidad. Eso es una cadena enorme de funciones ejecutivas. Atención, memoria, organización, planeación, inhibición, regulación emocional, flexibilidad, manejo del tiempo. Y si varios eslabones de esta cadena están inmaduros, no basta con decirle al niño, échale ganas. Por ejemplo, si el problema es memoria de trabajo y le damos 5 instrucciones seguidas, probablemente olvidará 3. No porque sea flojo, no porque no le importe, sino porque su cerebro no está sosteniendo toda esa información al mismo tiempo. Entonces repetirle, ya te lo dije, no construye la habilidad que falta.
Si el problema es regulación emocional y cuando explota todos los adultos explotamos también, el sistema nervioso del niño no encuentra un adulto que le preste calma. No se trata de permitir todo, se trata de entender que primero se regula, luego se enseña y después se corrige. Si el problema es organización, decirle apúrate puede aumentar la presión, pero no necesariamente le enseña a organizarse. A veces necesita una rutina visual, pasos concretos, menos palabras, más estructura y un adulto que le ayude a iniciar. Por eso muchas mamás dicen, en terapia me dicen que va bien, pero en casa todo sigue igual. La doctora dice que el medicamento está ayudando, pero la escuela sigue repuntando. La maestra dice que no trabaja, pero en la casa lo veo agotado. Eso pasa cuando el tratamiento está aislado. La gran pregunta no es solamente si tu hijo tiene tratamiento. La gran pregunta es, ¿todo está conectado? ¿La terapia se comunica con la casa? La escuela entiende que necesita, la familia sabe cómo responder, el médico tiene información de lo que pasa en la vida real, hay objetivos claros. En la Academia Cerebrito hablamos del cuadrante terapéutico del TDAH. Es una forma de entender que el avance real no suele depender de una sola cosa, depende de construir 4 puentes: neurofármacos, terapias, educación y comunidad. El primer puente son los neurofármacos. Cuando están indicados, pueden ser una herramienta muy valiosa. No son rendirse, son, no son apagar al niño, no son drogarlo. Su objetivo es ayudar al cerebro a tener mejores condiciones para atender, frenar impulsos y poderse regular. A veces el medicamento abre una ventana donde el niño puede escuchar mejor, frustrarse menos, impulsarse menos o sostener más la atención. Pero esa ventana necesita ser aprovechada porque el medicamento puede facilitar condiciones, pero no enseña por sí solo todas las habilidades. El medicamento no enseña rutinas, no enseña hábitos, no enseña habilidades sociales, no enseña tolerancia a la frustración, no organiza la mochila, no habla con la escuela. Por eso, sí hay medicamento, pero no hay estructura, acompañamiento y objetivos, puede sentirse como si no estuviera funcionando. El segundo puente son las terapias. Las terapias pueden ser profundamente útiles, pero necesitan objetivos claros. No basta con decir, mi niño va a terapia. La pregunta es, ¿qué está trabajando? Regulación emocional, funciones ejecutivas, lenguaje, autonomía, procesamiento sensorial, conducta, aprendizaje. Y otra pregunta igual de importante es, ¿eso que trabaja en terapia se está llevando a casa y escuela? Porque si la terapia vive solo en el consultorio, el avance puede quedarse encerrado en el consultorio. La terapia necesita conectarse con la vida real del niño. El tercer punto es la educación. Educación significa que la familia necesita aprender a hacer, cómo responder y cómo estructurar. Porque amar a tu hijo no significa saber automáticamente cómo manejar el TDAH, el TEA, crisis, impulsividad, rigidez, pantallas, tarea, berrinches, escuela, hermanos y culpa. Nadie sabe sabiendo esto. La familia necesita herramientas concretas como dar instrucciones, como anticipar cambios, como diseñar rutinas visuales, como reducir batallas, como responder ante una crisis, como poner límites sin humillar y como hablar con la escuela. Eso también es tratamiento. No se trata de convertirte en terapeuta de tu hijo, se trata de que la casa deje de ser campo de batalla y empiece a ser parte del tratamiento. Porque tu hijo no vive en el consultorio, vive en casa, en la escuela, en la rutina, en los vínculos y en los momentos difíciles. El cuarto puente es comunidad. Y ese puente casi nadie lo menciona, pero muchas veces es el que sostiene a la mamá.
porque criar a un niño con TDAH, con TEA o retos del neurodesarrollo puede sentirse muy solitario. La gente opina, la familia juzga, la escuela presiona, las redes confunden, los consejos se contradicen y tú terminas pensando que deberías poder sola, pero no deberías tener que poder sola. Una comunidad bien guiada puede darte claridad, acompañamiento y dirección. Por eso existe Academia Cerebrito, no como una lista más de consejos sueltos, sino como una ruta para mamás y papás que necesitan entender qué está pasando, qué hacer en casa, cómo acompañar mejor y cómo dejar de sentirse solos en el proceso. Puedes conocer Academia Cerebrito en https://academiacerebrito.com. Ahí vas a encontrar educación, acompañamiento, comunidad para empezar a ordenar todo esto con más claridad. Porque muchas veces no necesitas hacer más cosas, necesitas saber qué hacer primero, qué hacer después y cómo sostenerlo. Ahora hablemos de errores comunes. El primero es pensar que todo es falta de límites. Los límites son importantes, sí, pero no todo se resuelve con límites. Si un niño no puede regularse, no basta con decirle cálmate. Si no puede organizarse, no basta con decirle apúrate. El segundo error es creer que solo con terapia se resuelve todo. La terapia puede ayudar muchísimo, pero si la familia no sabe qué hacer en casa y la escuela no adapta nada, el niño vive 50 minutos de intervención y muchas horas de exigencia sin apoyo. La terapia no debería ser una isla. El tercer error es pensar que medicar es rendirse. Para algunos niños el medicamento puede ser una herramienta importante, no para reemplazar la crianza, la terapia o los apoyos, sino para que el cerebro tenga mejores condiciones para aprovecharlos. Esta decisión siempre debe ser individual, médica y bien acompañada. El cuarto error es creer que mamá debe poder sola. No, no tienes que poder sola. Tú puedes amar profundamente a tu hijo y aún así necesitar guía. Puedes ser una gran mamá y aún así sentirte perdida. Puedes estar haciendo tu mejor esfuerzo y aún así necesitar una ruta. El quinto error es brincar de estrategia en estrategia. Hoy tabla de puntos, mañana castigo, pasado mañana respiraciones, luego quitar pantallas, luego premios, luego amenazas, luego una técnica de Instagram. El problema no es probar estrategias, el problema es probarlas sin entender qué habilidad estás intentando construir. En la práctica clínica, una de las cosas que más vemos es que muchas mamás no llegan tarde ni llegan sin hacer nada. Llegan agotadas de haber hecho muchísimo, pero sin que alguien les haya ayudado a ordenar las piezas. Y cuando las piezas se ordenan, algo cambia. Así que hoy si sientes que tu hijo no mejora a pesar del tratamiento, quiero que salgas de este video con una pregunta más útil. ¿Mi hijo tiene una ruta completa o solo tiene piezas sueltas? Porque quizás sí tiene medicamento, pero falta estructura en casa. Quizás sí tiene terapia, pero falta comunicación como en la escuela. Tu hijo necesita comprensión, necesita estructura, necesita intervención, necesita paciencia, necesita límites bien puestos, necesita adultos regulados, necesita una escuela que entienda, no necesita más adultos corrigiendo por partes, necesita adultos mirando en la misma dirección. Y tú también necesitas apoyo, necesitas claridad, necesitas acompañamiento, necesitas comunidad. No porque seas débil, no porque estés fallando, sino porque este camino no fue diseñado para caminarlo sola. No necesitas más consejos sueltos, necesitas una ruta clara, porque no siempre falta esfuerzo, muchas veces falta una ruta. Y cuando hay ruta, lo que antes parecía caos empieza a tener orden, dirección y esperanza. Si este video te hizo pensar, ahora
entiendo mejor qué está pasando, pero necesito acompañamiento para aplicarlo en casa, entonces te invito a conocer Academia Cerebrito. Debajo de este video te voy a dejar el enlace para que puedas conocer una ruta más clara y recibir el acompañamiento que muchas familias necesitan cuando están viviendo retos con el TDAH, la conducta, la escuela o la convivencia diaria. En Academia Cerebrito te ayudamos a entender qué está pasando, qué pasos seguir y cómo aplicar estrategias de forma más ordenada sin sentir que estás sola o solo en el proceso. Entra a academiacerebrito.com. Ahí vas a encontrar educación práctica, una comunidad de mamás y papás que están viviendo situaciones parecidas y una guía para avanzar con más claridad. Porque no necesitas más consejos sueltos, necesitas una ruta, acompañamiento y comunidad. Te veo dentro.